Bueno, yo soy Tatiana, salí el 20 de mayo del 2021 de Colombia. Ya. Inicialmente llegué a Göttingen, Friedland, y de ahí me mudé después de un año aquí a Hamburgo. Ya. Bueno, yo inicialmente cuando era más joven, había aprendido alemán en Bogotá. Llegué acá y me instalé con una familia netamente alemana, no hablaban nada de español, nada de inglés, o sea, muy poco. Y ahí estuve trabajando como niñera. Era niñera y household, o sea, niñera y la ama de casa. Para dos niños, una bebita de 8 meses y un niño de 3 años. Y ahí con ellos, con el niño pequeño, fue creo que el reto más grande poder hablar en alemán y tratar de entenderle lo que me decía, porque ellos hablan y si uno no les habla correctamente o gramaticalmente correcto, ellos no entienden. Yo llegué en época de pandemia, entonces los cursos de alemán no eran tan frecuentes. Yo me había inscrito varias veces a los cursos y me decían no hay suficiente gente, los cancelamos y siempre me posponían el curso. Busqué, fue aplicaciones como Tandem, esa es una aplicación de Tandem. Ahí conocí dos compañeros, ambos turcos. También Göttingen, o sea, la ciudad más grande que me quedaba a mí cerca era Göttingen. Sé que en Göttingen había un tándem, un programa de tándem, pero era solamente abierto para personas o estudiantes que estuvieran vinculadas con la universidad. Sin embargo, yo mandé una vez el correo, tan pronto llegué, y me escribe la señora, no, solamente es para estudiantes, pero a la semana, como a los 2 o 3 días, me escribe a una persona que ella perteneció a la universidad y estaba buscando un tándem. Y ahí conseguí a esa persona que se ha vuelto hoy una amiga. Y con ella nos veíamos en ese tiempo por videocámara. Después del año de yo haber estado, bueno, no, como a los 6 meses de haber estado en Alemania, pude conocerla a ella personalmente por lo de la pandemia, porque no había nada abierto, uno no podía tomar café, uno no puede juntarse con nadie, y ella estaba en embarazo. Entonces también por seguridad de ella. ¿Mm? Ese fue como mi primer truco. La ventaja que tuve fue que yo no tenía amigos con hispanoparlantes dentro del círculo social. Primero porque el pueblito donde yo vivía era muy pequeño y eran solo alemanes y es una ciudad donde solo hay gente adulta o familias viejitas. Viejitos, exacto. Entonces yo lo que hacía era cada vez que me iba al parque trataba de salir con la chiquitina al parque y ahí conectaba con mamás y ahí medianamente hablaba y eso me permitió a mí como desarrollar el idioma. Ese fue el primer año. Después de que yo me mudé a Hamburgo, ya en Hamburgo estaba la situación mucho más abierta para temas de cursos, oportunidades. Y ahí yo entré de nuevo en un trabajo de niñera, 3 días a la semana, y los fines de semana me conseguí un mini job en un bar. Y en el bar lo que hice fue buscarme ese tipo de trabajo para perderle el miedo a hablarlo, porque yo podía hablarlo, lo había aprendido, pero no podía hablar. O sea, cuando me tocaba hablarle a un extraño, yo me bloqueaba, pero mal, o sea, hasta que me tocó en el bar porque era con lo que me ganaba el dinero. Y dependiendo de cómo hablaba, yo también tenía, eso implicaba mis propinas, mi trabajo extra, mi dinero extra, con lo que yo podía sobrevivir. Ahí duré después de eso 2 años en ese bar trabajando y un año con la niña. Y ese fue como todo mi proceso del idioma del alemán. O sea, yo traté de parte mía como estratégica no tener mucho contacto con personas de mi lengua materna por el mismo caso de si no, no lo logro. Y ahorita, por ejemplo, ahorita que estoy trabajando, trabajo en alemán, pero el fin de semana fuera de mi horario de trabajo, mi contexto es solo español y se nota que mi alemán se ha desmejorado un poquito porque no estoy full en contacto, sino que las cosas son tan técnicas que yo entro a preguntar que es la misma rutina de mi trabajo. Y ya lo sé y ya me desenvuelvo, pero ya después, cuando me toca llamar, que me toca estar llamando a clientes, por ejemplo, y son clientes en alemán, son clientes en inglés, son clientes en español, tengo que manejar los tres idiomas y entre saltar en uno y el otro, todavía a mí me cuesta, es mucho. O sea, tenía que atravesar la barrera del idioma. Cuando yo ya tenía el C1, empecé a mezclarlo porque llegó un punto en el que dije, ya me siento demasiado sola, no conecto con la gente alemana
y me tocó empezar a buscar y de ahí fue que yo terminé en esa comunidad latina. Incluso mi primer grupo de latinos lo conocí en un grupo, en un concierto de un grupo que a mí me encanta, aquí en Hamburgo. Yo fui sola y ellos me adoptaron. Y de ahí se empezó a crecer como ese grupo de latinos cuando me dijeron que existía un grupo que se llamaba Colombia Solidaria en Hamburgo, que estaba la comunidad. Y yo ahí entré con los dos grupos y empecé a ser sociable. Casualmente cuando yo renuncié al trabajo como niñera y me dediqué full a trabajar en el bar de tiempo completo, la niñera que entró a cuidar la niña era de Bogotá, llegada hace 2 o 3 meses, y con ella ahora somos súper amigas. O sea, prácticamente ella es la que sabe todo. Cuando me pasa algo, es ella. Y entonces le metiste pila a estudiar el alemán, porque bueno, porque vos tenés una ingeniería, contame eso. Digamos que para mí era clave el sí o sí sacar el tema. Cuando yo empecé el tema del papeleo, me dijeron, o en todo, cuando yo me presentaba, me dijeron, nos gusta mucho su perfil, sabemos que tiene muy buen perfil, pero necesitamos que usted tenga un alemán fluido, un alemán que sea entendible, porque usted va a entrar a trabajar con clientes, yo estoy aplicando a cargos de liderar equipos en proyectos, y eso requiere, cuando es el equipo alemán, requiere mucho el alemán como es un requisito. Sí. Incluso he tenido ofertas de trabajo con la ciudad de Hamburgo en la que me hubiera ganado el puesto si lo hubiera reclamado, porque en el anuncio no decía que era para Muttersprachler. No decía eso. Pero me dijeron, usted nos gusta, nos parece súper bien su perfil, pero necesitamos una persona que sea Muttersprachler o nativa, porque usted va a entrar a trabajar con todos los Bundesland y necesitamos que entienda todo el alemán de todos. Y yo, ok. Entonces, eso fue cuando dije, bueno, no soy tan mala profesionalmente, entonces decidí meterme full al tema de buscar como sea el trabajo para poder hacer válido mi título acá, y con el certificado ya eso pega en la hoja de vida. Sí, y bueno, pero ¿qué estudiaste? O sea, bueno, luego de tu trabajo en el bar y con el C1, ¿pudiste empezar a aplicar estos mejores trabajos? Sí, En lo que habías estudiado, ¿no? sí. Yo estudié ingeniería industrial, pero la ingeniería industrial aquí en Alemania es considerado como el Baumaschineningenieurin, pero yo no estoy especializada para construir máquinas. Son dos carreras diferentes. A mí lo que me reconocieron fue como una economía de empresas, y a eso estoy con ese título. Yo ya puedo empezar a buscar temas de procesos, tema de como Kauffmann, also vendedora, análisis de costos, análisis de procesos, y en tecnología todavía no lo he logrado, que es mi meta final, poder ya entrar a un área de tecnología. Pero ha sido así, o sea, el proceso de la Nerkenan fue largo, tuve que tener todos los papeles. La ventaja mía era que yo había traído desde que me vine todos los papeles apostillados y traducidos desde Colombia, porque sabía que acá eso era súper costoso. ¿Qué es lo que pasa? En Alemania, de lo que yo he aprendido es, o tú aprendes algo en un solo campo, pero profundo, o sea, tú solo te especializas en eso y punto. En Latinoamérica son 5 años de carrera universitaria. Incluso a mí me reconocieron mi carrera como una carrera con maestría aquí. O sea, para mí es súper bien. Incluso yo hice el Anerkennung para que a mí, por lo menos en la correspondencia, me llamen como ingeniera. Y con eso de ingeniera cambia el trato. O sea, yo inclusive puedo poner en mi hoja de vida ingeniera, o sea, el ING de ingeniera, y yo ya tengo un título diferente. Incluso la correspondencia ahora me llega como ingeniera, porque eso lo hice aquí en la ciudad de Hamburgo. Elitista un poco. Ja, hochnäsig, ¿no? Como que Pero yo siento, por ejemplo, no sé si es en Argentina es diferente, pero en Colombia, por ejemplo, el que es un tecnólogo, el que es un albañil, es un poquito o sea, sí. lo mantienen como en un bajo perfil. Entonces, por ejemplo, el hecho que yo, por ejemplo, como una ingeniera que esté saliendo con alguien de un bajo rango, es mal visto. Mientras que acá, sea la profesión que tú seas,
tienes como, estamos a igual nivel. O sea, aquí a mí se me ha hecho, esa ha sido mi percepción, de que a la gente no le importa si tú estás saliendo con un, no sé, con un mesero, con un albañil. Obviamente se nota. Yo sí lo noté, por ejemplo, cuando trabajaba en el bar y cuando trabajaba con la familia. La familia con la que yo trabajé acá eran abogados. El idioma que ellos hablaban alemán es otro nivel al que yo hablaba en el bar. Entonces habían cosas que yo no entendía porque yo estaba familiarizada más con el Umgangssprache que con el Hochdeutsch, que veía que era un Hochdeutsch de dos abogados. Entonces siempre uno ve y uno dice, ahí sí entiendo el tema de que entre el nivel de estudio le define un poco acá también. Sí. ¿Mm? ¿Quién hace una Ausbildung? ¿Quién no hace la Ausbildung? ¿Quién tiene un título profesional o la maestra? ¿Qué cosas te llamaron la atención cuando llegaste, por ejemplo? Uno es el tema de los cambios de estaciones. Yo vivo digamos, Bogotá es una ciudad que es súper fría cuando yo la conocí. Y llegar aquí a un verano para mí fue un poco chocante porque yo vengo de una familia demasiado conservadora y el ponerme un chorcito bien chiquito para mí fue chocante, pero entendí porque es que no me podía poner algo más largo. El calor era absurdo aquí. Sí. Entonces, para mí eso fue una cosa que me tocó aceptar y y yo siempre andaba con un saco, era un saco largo para que no se me vieran tanto las piernas, pero era la única forma de sentirme cómoda. En la costa sí hay calor, pero donde yo nací, donde me crié, no era mucho de calor. Y yo, por ejemplo, cuando iba de viaje, yo pues ya era una cosa diferente porque no se iba con la ropa de playa. Pero aquí era salir, estarse todo el día, ir a trabajar con chorcito y otra cosa. Interesante el tema de las frutas, los sabores, para mí ha sido algo que yo extraño mucho porque aquí se me hace que los sabores son supremamente no naturales. Cosas que me gustan es que yo pueda salir a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, 4 de la mañana, Y tranqui. tranquilas, con la seguridad de que no me va a pasar nada, con la tranquilidad de que no me van a robar el celular, con la tranquilidad de que puedo durar 3 horas andando y nadie me va a decir nada. Que es chocante para mí estar aquí. Nosotros los latinos tenemos esa llamita caliente, ese corazón caliente que nos hace a nosotros sentirnos siempre más cercanos. Y eso extraño yo aquí de la gente. La gente es muy fría. Lo que yo te digo, yo tengo la fortuna de un amigo, es alemán, y creo que he podido hacer muy buena empatía con él porque él viene de familia migrante y es migrante de un papá africano y la mamá es alemana. Entonces tiene las dos mezclas y con él es el único que nos hemos podido entender. Él me ha mostrado a mí las amistades en un nivel supremamente diferente que yo no creía ni sabía que existían las amistades así. Que solo lo hacía la familia. Exacto. Y con él, digamos que el día que me sienta súper mal, yo lo puedo llamar a él y sé que él me va a escuchar, me va a sacar. Y ya lo he vivido y dije, esto ha sido para mí un regalo. Y yo por eso con él trato de ser súper especial, trato de tenerlo y traerle un poquito. Él estuvo también en Colombia de viaje y ahí coincidimos en varias cosas. Cada vez que yo traigo algo de Colombia o que sé que alguien viene, le encargo cosas para que él también, porque él se las disfruta igual que yo. ¿Qué otra reflexión? De reflexiones negativas diría que uno se siente más chiquito acá. Yo me siento, por ejemplo, en Colombia era como un tiburón en el océano. Acá me siento como un pez en la pecera, en una pecerita de un vaso de agua. Muy dependiente. Aprender a hacer las cosas al derecho desde el principio, porque la burocracia acá es algo complejo. Pero eso también lleva tiempo, ¿no? Ese self-bewusst. Esas confianza en sí mismo. Sí. ¿Qué esperaba? Que también ha sido chévere encontrar gente que le guste lo latino dentro de lo alemán. Sí. O sea, últimamente, yo no he sido mucho de reggaetón, pero en el reggaetón o en esas fiestas de reggaetón que hacen acá, se llama la Casa del Perreo. Sí. Ahí he encontrado esa comunidad que uno dice, un alemán bailando reggaetón, Sí. un alemán gritando reggaetón. Sí. Son ese tipo de cosas que uno dice,
o sea, nosotros sí pegamos, sí tenemos nuestras cosas, sí son positivas, y es eso lo que busca finalmente el alemán, entre algo que le traiga color, que le traiga vida, que le traiga diferencia, que sea diferente. Digamos que para mí el motivo de mi salida fue, em, yo tenía toda una vida prácticamente en Colombia armada, Sí. yo perdí mi trabajo y llegó la pandemia y no conseguía trabajo. Y la mía fue una decisión de sobrevivir. O yo, porque en Colombia estaba súper crítica la situación, o sea, no se conseguía trabajo. Yo duré año y medio buscando trabajo en Colombia y no conseguía. Y lo que me ha llevado a mí a estar aquí ha sido las situaciones entre decidir sobrevivir o tener un estilo de vida decente. Y ese estilo de vida decente es lo que a mí me ha dicho hoy, quizás quédate. ¿M? Em, También que desde acá yo puedo estar ayudando a mi familia en Colombia. Em, y creo que eso ha sido la posibilidad o lo que más me ha gustado de acá y es uno puede con un buen trabajo Sí. o con varios trabajos pequeños tener un estilo de vida estable o de mínimo, no sé cómo se llamaría o cómo se podría decir, pero no tiene un estado de vida confortable, Ya. ¿sí? Ese tema de la seguridad, yo no esperaba, pero igual yo duré, por ejemplo, 10 meses sin trabajo acá y no estaba preocupada ni volviéndome loca porque ya no iba a tener que comer. A mí me llegaba un dinero del Estado que yo ya había pagado cuando estuve trabajando y eso a mí me dio la tranquilidad de, ok, me puedo enfocar en el alemán, en aprender mis estudios, hacer una capacitación y poder continuar con mi proyecto de vida acá. ¿Mm? En Colombia yo me llegué hasta el punto en el que me quedé sin plata, vendí mis cosas, o sea, vendí mi carro y lo único que dije, no voy a venderlo, va a ser mi apartamento, porque justo me había metido en la vaca loca de comprar un apartamento y al año me quedé sin trabajo. Sí. Entonces, para mí no ha sido tanto el motivo de voy a estudiar, esto está entre los planes, o yo sí Sí. quiero más adelante hacer una maestría acá, pero mis decisiones han sido más mis razones de salir han sido más por decisiones que me han llevado literal obligada a tomar este camino de emigrar. Sí. No ha sido tanto. Por eso digamos que cuando tú me dices, yo lo comparo, que es más bueno, que es tan bueno, o sea, yo sigo enamorada de mi país, pero me aprendí a enamorar de las cosas de acá. Cosas como los sabores cuando son las temporadas, el sabor ahorita de Navidad que va a ser el Glühwein, la manzana, la canela, la naranja. Y en abril vuelven a ser solo las fresas, Sauerkirsche, Ya. y la sandía. Son ese tipo de cosas. Uno se vuelve una persona rutinaria. Eso es lo único que a mí me choca, me he acostumbrado a ser muy encajada en una rutina y no me gusta. Entonces, por eso soy tan abierta y ¿qué salió hoy? Camina, arrancamos. Si me da hoy el ánimo de no querer hacer nada, pues no hago nada. No sé. Pero tú en Colombia no puedes permitirte tampoco eso si no tienes un buen estatus social Claro. en Colombia.